Las letras cada día dan más sorpresas y en esta tarde voy a hablar acerca de un tema muy pero muy delicado que concierne a cómo es atacado el continente, pero específicamente cómo se organizan los hostiles que han destruido históricamente a Safenat Panea, la hija de un faraón que amaba a la esposa se había equivocado. José se mantuvo leal y fiel a la naturaleza de la posibilidad del matrimonio estable, y fue tanto que el faraón le dio a la propia hija como un premio sublime por decisión de la hija y posiblemente por pedido de la hija. Y en el nombramiento real, la Biblia registra que se llamaron Safenat Panea, aquel matrimonio. ¿Qué pasó posteriormente, pasados los más de 3800 años de aquel entonces? La frase espíritu malo ponerá se encuentra solo en 6 pasajes, en Mateo, en Lucas y Hechos. Espíritus malos se asemeja fonéticamente a Panea. A partir de allí es que podemos empezar a contar los muy pocos hombres que tienen esposas, seres vivientes, y todo lo que hacen los infiernos por tener acorraladas a las vivientes, despaternalizadas con respecto a los padres, y se produce una interacción tóxica en la sociedad civil donde las nacidas vivientes terminan teniendo espíritus malos. Reconozco de que cada vez se quieren enseñorear más en este lugar a donde estoy y he tenido que enfrentar 7 guerras. Reconozco de que estratégicamente me dejan en este lugar como trinchera para propósitos de llenarme de demonios, que era el propósito de Roma. Roma imperial y papal habían dado órdenes a América de llenarme de demonios y fueron fieles y leales todos los poderes, principalmente la tercera, la cuarta, la quinta guerra. La séptima siguieron a un nivel estratégico y a partir de allí creo que hay que repensar si es posible tener personificados con espíritus de demonios en lugares que administran a los seres vivientes, que administran los recursos naturales y que administran todo lo que significa el planeta Tierra y la mayordomía en el contexto del canon natural. Hay 23 referencias a espíritus inmundos y también se lo registra en la Biblia como acatarca, en los evangelios, en Hechos y en Apocalipsis, y todos parecen ser casi iguales. En Lucas 11:24 el espíritu inmundo sale de un hombre, pero cuando regresa lo hace acompañado de otros 7 peores que él, dice el versículo 26. Por eso que ustedes pueden registrar los neurotecnólogos que cuando llegan a la séptima guerra sienten como un placer. Y a partir de allí dicen que iban a intentar lavar las guerras, las 7 guerras, en base a Seven Day, la secta Seven Day. Algo muy, pero muy delicado donde no es posible continuar con aquellos que tienen acceso y con aquellos que desde otros continentes, ya que llegaron más de 194 países y el catolicismo más de 200 países, continúan imponiendo espíritus malos, espíritus inmundos, con propósito de que el parlamentario continental no tenga discernimiento. Del mismo modo, espíritu inmundo y demonio son términos intercambiables porque ambos se aplican al endemoniado gadareno, según Lucas, el capítulo 8, el versículo 27 y 29. Parece que estos seres eran considerados en más de un sentido, pero podían causar incapacidad física
según Marcos 1:23 y 7:25. Uno de los propósitos por los cuales les tiran espíritus inmundos y me tiran espíritus malos es porque quieren lograr incapacidad neurológica, quieren lograr pensión distributiva, los bancos 844, quieren lograr sillas de rueda. No es posible darles lugar, no es posible darles cabida, no es posible considerarlos poder. Más todavía, en la mayoría de las ocasiones en que se menciona en el Nuevo Testamento, en tales casos, parecería que no se está relacionado con ninguna cuestión moral, porque la persona así atormentada no era excluida de los lugares de culto, tales como las sinagogas. Se les tenía como paciencia, se les tenía como lástima, se los tenía como mencionados en el Nuevo Testamento como alguien que se los tenía que incluir. Ya no es posible poder incluirlos por los propósitos que tienen destructivos en todos los seres vivientes, y principalmente cuando se alían a los biológicos, que ponen escudos y dejan escudos a los niños, a los hombres, a las personas, a las mujeres. Parece que la idea de que el espíritu era malo o inmundo, en el sentido de que producía efectos funestos, es una realidad en la era posmoderna. A la víctima se la consideraba como particularmente mala o corrupta en la era posmoderna. En el Nuevo Testamento no se la consideraba tanto como una persona mala, sino como una persona que había que ayudarla, que había que rescatarla, fue un tiempo específico de gracia que Jesús otorgó de poder recuperar seres vivientes que habían sido tomados totalmente por espíritus inmundos. En la era posmoderna, lo único que se puede hacer es apoyar naturalmente y sacarlos de espacios como lo que estoy viviendo, o aires en los cuales están intoxicados y vienen de guerras muy pero muy funestas, de aliados muy pero muy letales, y a partir de allí poder comenzar una vida natural con propósitos de honrabilidad. El espíritu mismo no debía ser condenado en forma neutral en el contexto del pensamiento del Nuevo Testamento. En la era moderna, el neutral pasa a ser un medium y el medium pasa a ser carne de cañón. Es por eso que debemos ponerlos a un costado, y a partir de allí todos los hombres que tengan carácter fuerte gubernamental o se crean hombres de familia puedan llegar a tomar decisiones muy pero muy naturales en ese aspecto, muy por el lado de lo natural, no por el lado del heroísmo que le fue pero muy mal a este continente, principalmente con las películas de Jim Bond y otras películas. En todas partes debía ser resistido y vencido el demonio, los espíritus inmundos. Esos pensamientos del Antiguo Testamento siguen teniendo totalmente validez en la era moderna, ya que ellos no doblegan la posibilidad de dejar feliz al ser viviente. Hacen inteligencia constantemente, persiguen constantemente, se comunican constantemente con otros continentes sin siquiera tocar un celular o siquiera tocar una computadora o siquiera comunicarse por teléfono. Entonces, a partir de allí es que es necesario tener una actitud rufiana al estar frente a un personificado que intentan llenar de espíritus malos a los seres vivientes. A veces leemos que Jesús procedió personalmente de esta manera, por ejemplo, en Marcos 5:8, en Lucas 6:18, en ningún momento fue livianito o en ningún momento fue mariconcito, ni en ningún momento tuvo miedo, sino que se mantuvo solo, enfrentándolos como si fuese que estaba en una total guerra contra alguien que deseaba llenar los demonios y no lo lograron. Otras veces tal poder era delegado a sus seguidores, según Mateo el capítulo 10:1, una actividad pero muy delicada en la cual como teólogo, eclesiástico, bíblico, exégeta, no era el énfasis en el currículum en el cual fui bendecido al tener profesores no caídos, no era el énfasis dedicarse a sacar demonios, a levantar muertos, a toda clase de milagros que encontramos que los discípulos hacían
y que hay poder en Cristo Jesús y el Señor nuestro, según la palabra de Dios, para poder realizar tales milagros. Sin embargo, en mi formación, que era una formación ejecutiva, teológica, no tengo la, eh, la percepción ni el don para poder meterme en tales aspectos con propósitos de sacar demonios, ya que inmediatamente aparecen los especialistas que son los búnkeres atómicos y se dedican inmediatamente a hacer un continuo de falsos milagros, donde finalmente los falsos evangélicos terminan diciendo en mi cabeza: te dije, Brachetti, ustedes eran los chetos y los chetos cayeron. A partir de allí tuve que inventar un nuevo nombre, ya habían perdido el nombre Finocchieto, los jueces aceptaron, juez Finochetto, pero no soy de los falsos milagros y de los milagros verdaderos que sacan espíritus a través de exorcismo, pero inmediatamente quedan inmersos en ellos. Y nuevamente viene un continuo imperial papal que son especialistas en dejar como una capa de tinieblas sobre los pueblos, y no hay que caer en ese aspecto. Es un tema que todo junto, el pueblo continental, nacional, en este continente y en otros continentes, tienen que estar precavidos con tecnología para saber quién lo es y quién no lo es. Hay que ser frío, hay que utilizar la razón y hay que utilizar la fe, con propósitos de no ser opacados por los espíritus de demonios. Aparentemente los espíritus formaban parte de las fuerzas satánicas y en consecuencia se consideraban enemigos de Dios y de los hombres. Son los espíritus malos. En algunos casos es evidente que los espíritus están relacionados con el mal moral. De allí que van a encontrar en mi timeline que rescato mujeres de la pornografía, rescato mujeres, las saco del HIV, rescato familiares que vuelven a revivir, que es un sistema en el cual, por la gracia de Dios, un don que se me ha dado, que gracias a jueces convencionales y equipos convencionales he podido llevar a cabo diferentes tipos de rescate, donde uno cuando va a verificar cuál es el problema específico puede verificar algo. Hubo un gran mal moral. Y a partir de allí encontramos algunos individuos de unas ciertas nacionalidades específicas. Esto sucede en el caso de los espíritus inmundos que sale el hombre y regresa con otros peores, según Mateo el capítulo 12, el versículo 43 y 45. El relato indica la imposibilidad de que el hombre logre una reforma moral expulsando a los demonios de su interior. Debe también esperarse la entrada del Espíritu de Dios, que es eso lo que impiden principalmente los luciferes, esos que vemos con ojos claros, que parecen ojos verdes y ojos marrones, y parece que tienen un tez medio tostado, que dirían cualquiera de mis primas: es bonito, es lindo, es elegante. Son luciferes y me lo han terminado de comunicar hace unas horas, está comprobado, dijeron los que han sido personificados por voluntad de demonios, de mongoles, son peores, los luciferes son peores, no descansan, intentan constantemente llenar de demonios, sustituir, comer, carcomer, y a partir de allí es que podemos estar seguros de que los demonios en el interior del hombre son destructores. No podemos permitir que eso prevalezca en todas nuestras tierras naturales. Debe también operarse la entrada del Espíritu de Dios con el propósito que nos interesa, que es observar que los espíritus son malos y pueden ocasionar daños. Aquellos que tienen que estar mirando y recorriendo la tierra para verificar que haya paz, estabilidad y que no haya carcomimiento alguno. Se considera también que los espíritus inmundos a maneras de ranas, según Apocalipsis 16:3, obran el mal por cuanto reúnen las fuerzas de iniquidad para la gran batalla final. Y lamento decirle a todos los Seventh Day Adventist Church que esa gran batalla final que mencionaron no solamente en la película La Última Gran Batalla, sino también cuando General Conference, las divisiones decían: es una gran batalla, es una última batalla, vamos a dar batalla. Lamentablemente quedaron pegados con Roma papal imperial
en lo que respecta a los espíritus de rana. La AAA se puede verificar en mi timeline, lo expliqué muy bien quiénes son. No podemos permitir que ese espíritu siga prevaleciendo en nuestros territorios. Pasajes como los mencionados indican que desde el punto de vista bíblico, la maldad no es algo puramente impersonal. Es capitaneada por Satanás, y de la misma manera que existen poderes subalternos al servicio del bien, los ángeles, así también hay poderes subalternos al servicio del mal. Lo siento muchísimo por todos esos teólogos que han penetrado sexualmente a ángeles. Lo siento muchísimo por aquellas mujeres que se han enterado que sus esposos son Luciferes, Satanes. Lo siento muchísimo en lo más profundo de mi corazón. Reciban mi más fuerte abrazo. Han sido gladiadoras, pero la verdad es la verdad y no pude ocultar la verdad y sigo enfrentando a los espíritus malos que intentan enseñorearse de mí con propósitos de un continuo y destruirlos inclusive a ellos y a ellas que han quedado algunas con vida. Su aparición está relacionada mayormente con la encarnación, con un resurgimiento en estos últimos días. Cuando se dice los últimos días se refiere a una ida y venida del Nuevo Testamento, donde los escaladas, que son los luciferes que aparecieron, por ejemplo, en ese ademán, son los que intentan que haya un resurgimiento de escaladas y de esa manera producen y ayudan a que haya caos, donde lo único que tienen que hacer es llevar a un pasajero de un lado a otro, donde lo único que tienen que hacer es poner en un boleto algo así. En el antiguo boleto marcaban algo tan sencillo con sueldos pero tan altos, y lamentablemente los tenemos en los medios en medio de los sistemas, en medio de las avenidas, en medio de las grandes calles, llevando a más de 100 personas por ómnibus. No podemos permitir más que haya luciferes gobernando, manejando colectivos y incidiendo de diferentes maneras en la sociedad civil. Se oponen a la obra de Cristo. Y aquellos que se oponen a la obra de Cristo se oponen a que haya un abogado supremo, ya que Cristo Jesús es el abogado supremo de la humanidad. No hubo ni habrá otro Melquisedec, como así intentaron los General y otras sectas hacer creer de que necesitaban un faraón rey, un faraón sustituto, con propósitos de deshacimiento de la sociedad civil. Jesús es el único abogado perfecto. Jesús es el único juez justo. Está a la diestra del Padre. El Padre mismo reconoce a lo largo de las Sagradas Escrituras que solamente Jesús tiene la potestad sobre la humanidad. No podemos permitir de que estén del lado del enemigo. No podemos darle lugar a Satanás para que se enseñoree sobre nuestros océanos y sobre nuestras mentes. Que Dios bendiga a América en estos momentos difíciles, para que ninguna casa tenga que sufrir espíritus malos y se pueda cumplir la ley de traslado, la ley de cumplimiento natural, la ley de recuperación, la ley de hospitalización sanatorial, ya que pos 7 guerras no he tenido ninguna atención médica, han impedido, todos los que he enfrentado han impedido que tenga asistencia médica. Ojalá que pueda reflexionar cada poder en este continente y en tierras del Rey para poder tener una pronta recuperación y inspirar a cada uno de los jóvenes a tener un espíritu rudo y no miedo, ya que la palabra miedo se pudo comprobar, aparecieron en una esquina, eran todos demonios. Mario Olmedo oficialmente ha sido un Hall Bonaire, un antiguo Bonaire, no una antigua serpiente antigua, y es mi deseo más profundo para cada joven.